Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a esta nota especial en mi canal de YouTube, en la que no trataré un tema relacionado con la política nacional e internacional o con temas económicos, ni tampoco con temas de geopolítica y relaciones internacionales como usualmente lo hago en mi canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión, así como el periodismo también se basa en la reflexión para llegar a una idea que nos permita entender una determinada situación. En esta nota aprovecharé el momento que tengo para reflexionar o para hacerlos reflexionar acerca de un suceso que ha marcado la vida de un país entero, de una nación, pero que ha repercutido en los países relacionados a esa nación, pero también en todo el mundo, tanto moral como económicamente, lamentablemente mucho más económicamente, pero lo grave aquí es que ha repercutido humanitariamente porque la vida de muchas personas corrió peligro. Lamentablemente se perdieron demasiadas vidas, actualmente hay muchos heridos por lo que sucedió en Nepal. Un terremoto, sí, un terremoto sacudió este país asiático, pero para aquellos que no tienen conocimiento acerca de este país, debido a que tal vez no tengan una idea muy clara de lo que es Nepal porque tienen poco conocimiento de un país que generalmente no es tan conocido como si lo puede ser una Francia, una Alemania, una Italia, una Argentina, por así decirlo. Y es que Nepal, cuyo nombre oficial es República Federal Democrática de Nepal, es un país sin salida al mar de Asia Meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado en el norte por China y en el sur por la India. Se encuentra separado de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado corredor de Siliguri. Es un país de naturaleza montañosa, en cuyo territorio se encuentran total o parcialmente algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el monte Everest de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y es que este país es muy conocido porque allí está ubicado el monte Everest. A lo mejor aquellos que no conocen Nepal sí conocen el monte Everest, pero no sabían que este monte o la montaña más alta del mundo o la cima del mundo, como se le dice, estaba ubicada o está ubicada en este país, en Nepal, así como otros 7 de los llamados 8000. La moderna nación nepalesa se configura como tal desde la unificación de las regiones bajo la dirección e influencia del rey Gurkha Narayan. Esto es un poco de la historia de Nepal. El gentilicio de ese país es un nepalí o nepalés o nepalesa. Tiene una república federal parlamentaria. El actual presidente es Ram Varan Yadav. El punto más alto de este país es el monte Everest. Tuvo su independencia del Reino Unido. El idioma oficial es el nepalí. La capital y ciudad más poblada es Katmandú, la ciudad de Katmandú, y la moneda oficial es la rupia nepalí. Entonces, sabiendo esto, esta información de Nepal, lo que sucedió en este país fue un terremoto, un sismo de magnitud de 7.8 u 8.1 grados en la escala de Richter, que se registró a las 6:11 tiempo GMT, a las 11:57 hora local de Nepal, el día sábado 25 de abril del 2015. Tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se localizó a 81 kilómetros al noroeste de Katmandú, la capital de Nepal, concretamente en el distrito de Lamjung. Ha sido el terremoto más grave que ha sufrido Nepal desde el acontecido en 1934. Hasta el momento, el número de víctimas supera las 4.100 y los daños materiales son cuantiosos, son demasiados. Entre ellos se incluye la plaza Basantapur Durbar de Katmandú y otros edificios emblemáticos como la Torre Darhara y el Templo Manakamana. Y bueno, la policía calcula que la cifra de muertos en Nepal supera las 4.000 personas, pero con información actualizada de última hora se tuvo el registro de 4.310 personas muertas hasta esta hora de la noche en la que estoy grabando esta nota para este canal de YouTube, con más de 7.500 heridos y al menos 1.100 personas murieron en la capital, que es la ciudad de Katmandú. Además, se informó del deceso, es decir, el fallecimiento o la muerte de unas 90 personas en la vecina India, contra un balance anterior de 53, ya van por 90, y también en el Tíbet, en China. Según la agencia de noticias estatal china Xinhua, 4 personas murieron en Bangladesh. Y es que los datos concretos de este terremoto son los siguientes. Sucedió el día 25 de abril. El tipo de terremoto fue un cabalgamiento. Eso en términos geológicos es cuando el suelo se mueve como si estuviera cabalgando.
por así decirlo, tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. La intensidad máxima fue el grado 9 en la escala de Mercalli. Tuvo una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento telúrico penetró 15 kilómetros por debajo de la superficie terrestre que cubre el territorio nepalí o nepalés. Tuvo una duración de 30 a 120 segundos, es decir, tuvo una duración de medio minuto a 2 minutos. Las zonas afectadas, las consecuencias de este terremoto fueron que se sintieron los movimientos en India, en China, en Bangladesh y en Bután, países asiáticos. Las réplicas que se sintieron fueron 48, cuya magnitud osciló desde 3.5 hasta 6.7 en la escala de Richter. Las víctimas actualmente son 7.500 heridos, 4.310 muertos y un balance provisional dice que hay más de 2 millones de afectados. Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos documentó el terremoto como un movimiento de magnitud 7.5 y finalmente de 7.8. El Centro de la Red Sismológica de China documentó una magnitud de 8.1 y también el Servicio Meteorológico de India documentó 2 terremotos en Nepal a las 6:11 y 6:45 hora local y el primero con una magnitud de 7.9 puntos en la escala sismológica de Richter. Según la web del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, la intensidad del terremoto fue de grado 9 en la escala de Mercalli. Los temblores se sintieron también en los estados indios de Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Bengala Occidental, Sikkim, Uttarakhand, Orissa, Andhra Pradesh y en la capital Nueva Delhi. Entonces, con respecto a las réplicas, una fuerte réplica de magnitud de 6.7 tuvo lugar el día 26 de abril, es decir, un día después del terremoto, en la misma región, en torno a las 13 horas, hora local, a la 1 de la tarde. El terremoto causó nuevos desprendimientos en el monte Everest y también se sintió en el norte de la India, e incluso en Calcuta, Assam y Siliguri. Poco después de la primera réplica, en Nepal se registró otro temblor de magnitud 5. Según el análisis de GeoGateway, basado en un mecanismo del Servicio Geológico de los Estados Unidos de una falla casi horizontal y teniendo en cuenta las réplicas, mostró que el terremoto lo ocasionó el movimiento de una falla normal de unos 150 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. El impacto que tuvo este terremoto fue altísimo. Según el portavoz de la policía de Nepal, al menos 4.000 personas murieron y 7.500 resultaron heridas solo en Nepal. El terremoto provocó una avalancha en el Everest, matando al menos a 22 personas en el sur del campamento base. Es decir, en el Everest habían 4 campamentos con una cantidad de aproximadamente unos 30 alpinistas, de los cuales 22 fallecieron. Habían 4 campamentos en el monte Everest y el campamento más cercano a la cima sufrió devastadoras consecuencias, matando a 22 personas ubicadas, casi la mitad en un campamento y casi la otra mitad en otro campamento. Algunas se salvaron y de hecho hay un video exclusivo en el que se muestra cuando uno de los alpinistas graba con su cámara en primera persona dicho accidente, dicho suceso, el terremoto, y se ve cuando el terremoto, cuando la ola de nieve cae encima del alpinista, cae encima de él y de su cámara, y se ve como queda sepultado bajo la nieve. Edificios que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como la Plaza Basantapur Durbar con el Palacio Real Hanuman Doka y el Palacio Basantapur, quedaron destruidos, que son emblemáticos en la cultura de Nepal y son, como ya lo mencioné, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. También han quedado en ruinas el Palacio Real del Museo de Pathan, Hari Shankar, Uma Maserwalel y el templo Kalmoshanal, al igual que la Torre de Arahara, construida en 1832, la cual mató al menos a 180 personas, y el templo Manakamana, situado en Gorka. También se dio el testimonio de una niña a la que el techo de una casa le cayó encima, tuvo grandes heridas en sus ojos, el cráneo se le fracturó y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. De hecho, se están esperando todavía medicamentos e insumos para poder tratarla, ya que los servicios de salubridad en Nepal están realmente en condiciones muy precarias, y esto no ayuda a solventar la crisis y la grave crisis humanitaria que se está viviendo actualmente en este momento en Nepal. Con respecto a las reacciones internacionales, entre las que se encuentran están la de Noruega. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Borge Brende,
prometió 30 millones de coronas, es decir, que son 3.5 millones de euros. Las coronas, o la corona es la moneda oficial de Noruega. Prometió toda esa cantidad de dinero, 3.5 millones de euros en ayuda humanitaria, y precisó que el país podría contribuir más. Estados Unidos anunció el envío de un equipo de rescate y el desbloqueo de un primer tramo de $1 millón para ayudar a las víctimas a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Reino Unido tenía previsto enviar en la noche del sábado un equipo de expertos en respuesta a catástrofes humanitarias. La prioridad absoluta debe ser identificar a las personas atrapadas bajo los escombros, dar refugio y protección a quienes han perdido sus casas. Israel anunció que enviaría una delegación militar que contaría con profesionales médicos de salvamento, logística y de asistencia a la población. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu añadió en un comunicado que la delegación ofrecería los medios necesarios para regresar a Israel a los israelíes atrapados en Nepal. Y es que hubo mucha actividad de las cancillerías de diversos países, entre ellas de Argentina, de México y de Colombia, incluso de Perú, con ciudadanos de sus respectivos países, de esos países en Nepal, resididos en Nepal. Se tuvieron los reportes de personas desaparecidas de esas nacionalidades en Nepal, debido a que ya ha habido una cantidad de 4.310 personas muertas y más de 7.500 heridos. La Comisión Europea precisó que ya había enviado expertos a Nepal y que estaba valorando el envío de ayuda financiera. Y es que aquí surge una pregunta que nos lleva a la reflexión. ¿Cómo es que la Comisión Europea, en los momentos en los que se encuentra Nepal actualmente, está valorando el envío de ayuda financiera? Es decir, no hay tiempo para escatimar en recursos, y no se debe escatimar en recursos para ayudar a un país que está sufriendo una crisis humanitaria tan grande, y más aún como lo es Nepal, con condiciones precarias que lo hacen un país realmente débil para enfrentarse a este tipo de situaciones, no tanto como lo fue Haití cuando se dio el terremoto de Haití en el año 2010, pero realmente afecta gravemente a Nepal, y un país que no está preparado para los terremotos, como por ejemplo si lo está Japón, digamos, no está listo para afrontar esas situaciones y necesita y pide a gritos ayuda internacional. Entonces no se debe perder tiempo, porque el pueblo de Nepal no puede esperar más. Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias al presidente de Nepal, Ram Baran Yadav, así como al presidente chino Xi Jinping, quien indicó que desea ofrecer asistencia. Con respecto a Alemania, la canciller de ese país, Angela Merkel, sintiéndose conmocionada por la magnitud de la catástrofe y el gran número de víctimas, también envió sus condolencias al primer ministro nepalí Sushil Koirala, mientras que el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que Alemania está dispuesta a hacer todo lo que pueda para ofrecer ayuda en estos momentos difíciles. En Francia, el presidente François Hollande declaró igualmente que Francia está dispuesta a responder a las demandas de apoyo y asistencia que Nepal le dirija. México. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó que México manifiesta su solidaridad con el gobierno de Nepal y con los familiares de las víctimas del terremoto que sacudió a este país. Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo que el país manifiesta su profundo pesar ante la tragedia y se pondrán a la orden equipos de rescate y protección civil de Venezuela para prestar toda la cooperación que estas situaciones requieren. En Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores, en un comunicado de prensa, expresó: el gobierno uruguayo hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para aliviar la difícil situación que atraviesa Nepal y apoyar los esfuerzos de reconstrucción que deberá enfrentar. Además, brindó líneas de comunicación con la embajada uruguaya de Nueva Delhi, la capital de India. En Colombia, el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su solidaridad con el gobierno de Nepal y pondrá a disposición equipos de rescate, personal experto en catástrofes y primeros auxilios. En China, el gobierno de ese país envió organismos de socorro, medicamentos y alimentos necesarios al lugar de la emergencia. Con respecto a esto que les acabo de mencionar, surge la primera reflexión a la que quiero llegar en esta nota especial para mi canal de YouTube, y es que realmente me sorprende, y es una opinión muy personal, que solamente 3 países de Latinoamérica estén involucrados en esta ayuda internacional. Son Venezuela, México y Uruguay. Pero ¿dónde está el resto? Y también Colombia, perdón. 4 países de Latinoamérica involucrados en esta ayuda internacional. ¿Dónde está la reacción internacional de los países que conforman, o del resto de países que conforman la UNASUR, bloques como el ALBA, en las que
la cantidad de ingresos que reciben y la cantidad de reuniones y de consensos que llevan a cabo para acordar temas de relaciones comerciales y de integración económica para Latinoamérica, ¿cómo es que no pueden utilizar esa integración para tratar de proyectar su visión de Latinoamérica al mundo y hacer que el desarrollo de otros países se potencie, como por ejemplo utilizando los recursos que tienen para enviar ayuda humanitaria y crear una reacción internacional pertinente que sirva para que esa integración ayude a un país que realmente necesita ayuda en estos momentos tan difíciles, ya que la integración de una región, de un continente, de muchos países, no solamente pasa por velar por el bienestar político, económico y social de los habitantes de los países que conforman dicha integración o dicha unión, como por ejemplo la Unión Europea, que envió 14 de sus países, enviaron ayuda a Nepal. Entonces, ¿por qué no más de 14 países que conforman la UNASUR o el ALBA, o incluso ambos, pueden enviar ayuda internacional como lo están haciendo Venezuela, Uruguay, Colombia y México? Aquí es donde surge la primera reflexión, que hace referencia a que la integración de una región no solo pasa por el bienestar de la misma región, sino por el bienestar de otros países y por ayudar al prójimo, así de simple. Hay información que se tiene también con respecto a este terremoto, información muy relevante, ya que, como lo mencioné, 4.310 muertos es la cifra que actualmente se maneja. Otra información muy destacada es que se dificulta el acceso al país, es decir, a Nepal, por las condiciones del terreno, es decir, los aviones y helicópteros procedentes de los países que están enviando ayuda internacional, como por ejemplo Israel con este equipo de socorristas, ven muy difícil el acceso al país por las condiciones precarias del terreno, ya que es una zona muy montañosa y debido a los movimientos telúricos que se han registrado y a las réplicas, pueden hacer que el aterrizaje sea muy pero muy difícil para estos helicópteros o aviones de la ayuda internacional. La ONU, la Organización de Naciones Unidas y la UNICEF enviaron ayuda alimentaria a Nepal. Israel envió un equipo de socorristas. También Estados Unidos envió una primera parte de $1.000.000. 14 países de la Unión Europea enviaron ayuda a Nepal. Y la conocida cadena de noticias CNN, con sus filiales CNN International, CNN en español y otras, la cadena conjuntamente creó una página web a través de la cual se pueden buscar agencias internacionales que recauden fondos para aportarlos a la Cruz Roja Internacional y a la Cruz Roja Nepalesa. Esta página es www.cnnespanol, sin ese característico rasgo de la ñ, en cnnespanol.com/impacta. Esa es la página a través de la cual pueden sumarse para buscar agencias internacionales que recauden fondos para enviarlos a la Cruz Roja Internacional y a la Cruz Roja Nepalesa. Otra reflexión a la que quiero llegar es que no se debe escatimar en recursos para ayudar a un país que realmente necesita ayuda y la pide a gritos de la comunidad internacional en momentos tan difíciles. Las réplicas del terremoto de Nepal desatan el pánico tras el sismo con más de 4.000 muertos. Una réplica de 6.7 grados ha causado una avalancha en el Himalaya y la prioridad es el rescate de los supervivientes atrapados entre los escombros. La ayuda internacional comienza a movilizarse. Con las manos así, están intentando rescatar a los supervivientes atrapados bajo los escombros y sacar a los muertos tras el potente terremoto que sacudió a Nepal el sábado. Sin apenas medios, uno de los países más pobres del mundo se enfrenta a una catástrofe con más de 4.000 muertos, que es la cifra oficial, 4.310 como ya lo mencioné. Entonces, aterrorizados por las réplicas, los médicos de la capital de Nepal, Katmandú, tuvieron que evacuar a los enfermos y heridos de los hospitales para tratarlos al aire libre por miedo a nuevos derrumbes, una amenaza que continuará durante los próximos días. Esto con información muy precisa del diario ABC de España. La otra reflexión a la que quiero llegar es que, siendo Nepal uno de los países más pobres del mundo, al sufrir este tipo de incidentes es cuando más se denota o cuando más se evidencia la pobreza, lamentablemente, de dicho país. Y es que la comunidad internacional, la integración latinoamericana, como por ejemplo la UNASUR, la CELAC, la Unión Europea en Europa, por supuesto, deben velar porque esas integraciones sirvan de motor que impulse el desarrollo de países que realmente están en condiciones extremas de pobreza, como lo son Nepal
y como lo fue Haití, aunque aún sigue siendo pobre, pero como lo fue aún más durante ese terremoto, antes, durante y después de ese terremoto en el año 2010. Y es que Nepal, al ser uno de los países más pobres del mundo, debe ser amparado por la comunidad internacional y hacer que las diferentes integraciones de los diferentes continentes, pero más aún de los más poderosos en el mundo como lo son América y Europa, se unan para que la ayuda internacional se movilice de una forma eficiente que permita que se envíen fondos mucho más elevados para que no solamente se envíen medicamentos, alimentos, ropa y todo tipo de insumos que necesite la gente para por lo menos ir mitigando las consecuencias de ese terremoto, sino por hacer y llegar a un consenso internacional, un consenso mundial que permita que se lleven a cabo reformas o ideas políticas y económicas que hagan que se les pueda devolver la vida a las personas que sufrieron ese terremoto, es decir, crear un consenso internacional a través de la ONU y con representación de la Organización de las Naciones Unidas y también de la UNICEF, que haga que las integraciones regionales como la UNASUR, pero también como la Unión Europea, se unan a la ONU y a la UNICEF para llevar a cabo políticas que permitan la construcción de viviendas en las zonas afectadas, que permitan el restablecimiento junto con la labor del gobierno de Nepal y también de los países que lo rodean como India y China, que son potencias en Asia, permitan que se reestructure el sistema, por lo menos inmobiliario de Nepal. Inmobiliario quiere decir a las casas que fueron destruidas, a las estructuras, a los edificios, que se reestructure el sistema inmobiliario por una cooperación internacional junto con China y también con la UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para reestructurar dicho sistema de Nepal y que la gente por lo menos pueda recuperar sus techos y de esa forma reiniciar su vida tras una catástrofe de magnitudes potenciales. Con esto nos queda una reflexión de que la política no solamente sirve para cuidar lo que es de nosotros o lo que está cerca de nosotros o lo que está dentro de nosotros, es decir, no solamente para el bienestar de una región o de un país, sino también para velar por el bienestar de otro país que ahora y más que nunca es cuando más necesita de la ayuda de una política que refuerce dicho país. Es decir, la política no tiene que verse como una forma sucia de jugar a obtener dinero personal, sino a brindar dinero, y a brindar no solamente dinero, sino recursos humanos que permitan que otro país se desarrolle, en este caso Nepal, porque necesita de la ayuda internacional. Amigos, les ha hablado desde Venezuela para el mundo y con mis condolencias a las víctimas de este terremoto y deseando que todos pueda volver a la normalidad, aunque no será fácil en Nepal. Les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela para el resto del mundo, en una nueva nota para mi canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.